Bienvenidos a Ciudadanía Divergente, un programa de Alternativas por México. Somos agentes ciudadanos de cambio. Agradecemos el apoyo para la producción de este programa a R&R Radio Digital, a sus directivos Roberto López López, Edgar Aguilar, René Pérez y a Coparmex Chiapas. Gracias, María Elena. Pues fíjense que lo que estamos intentando con esta iniciativa del programa de Radio Ciudadanía Divergente es fundamentalmente dar a conocer a aquellos agentes ciudadanos de cambio que desde la trinchera empresarial están desarrollando una serie de proyectos de emprendedurismo que son fundamentales para el futuro de Chiapas. Y hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Uno, el comercio exterior, y otro, el café como producto por excelencia de exportación de Chiapas. Pues está con nosotros y presentamos con mucho gusto a Luis Miguel Coutinho, cofundador de mycoffeebox.com. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Miguel. Gracias a ustedes por invitarnos. Y también me da mucho gusto recibir en este programa a Naira Espinosa Vázquez, quien es fundadora de la empresa Naesba de asesoría para la exportación. Bienvenida, Naira. Muchas gracias, Enoc. Muchas gracias, María Elena, por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Pues vamos tenemos 5 minutos para lo que es mycoffeebox.com y vamos a empezar con Luis Miguel. Bueno, pues el tema de las startups y de la exportación son temas apasionantes por los retos que implica. En el caso de mycoffeebox, cuéntanos, Luis Miguel, ¿qué implica lanzar un emprendimiento como mycoffeebox.com en la cultura del café chiapaneco y de sus productores? Para nosotros fue algo muy interesante porque no estábamos pensando ni en startups ni en comercio electrónico, sino nada más en la pasión del café. En mi caso, yo estaba trabajando en la incubadora de empresas de la UNICACH y llegaron un día a platicar acerca de un nuevo evento de emprendimiento que se iba a hacer en Tuxtla. Se llamaba Startup Weekend y durante un fin de semana en 54 horas ibas a poder crear una empresa de tecnología con desconocidos. El plan era juntar a mucha gente de diferentes ideologías o diferentes especialidades para poder hacer algo en un fin de semana, un rally de 54 horas. Y yo fui de chismoso, la verdad, porque empecé a buscar y vi que se hacía en todas partes del mundo y dije, vinieron a Tuxtla, ¿cómo es posible eso? Siempre nos llega todo al final a Chiapas. Entonces, de repente me fui, me inscribí, llegué al evento y cuando estaban ahí, estaba sentado tomando cafecito y me dijeron, las reglas son, piensa en un problema local y dale una solución que sea global. No vayas a hacer algo, una aplicación que sea solo para Tuxtla, sino piensa siempre en algo que puedas ayudar a mucha gente y hacerlo con clientes globalmente. Y así es como en ese momento se me prendió el foquito y dije, hey, así como hay clubs de vinos, clubs de cerveza en otras partes y vas probando y teniendo tanto café orgánico aquí en Chiapas, ¿por qué no hacemos un club de cafés orgánicos a domicilio para que la gente pueda probar cada mes en su casa los diferentes cafés de todos los municipios que tenemos en Chiapas? Y con Bere, que es nuestra cofundadora, ella estaba especializada en apoyar a pequeños productores orgánicos certificados, con los cuales ella me hizo a mí el club de café, donde cada vez que iba a una de estas comunidades regresaba con una bolsita de un poco de ese café orgánico, lo probaba y era como de, wow, o sea, ¿cómo le hago yo para encontrar esto en Tuxtla? Déjate Monterrey o la Ciudad de México, ¿cómo le hago para encontrarlo acá? Y Bere me explicaba, estos son los cafés que normalmente se exportan, que se van a Europa, a Japón, a Estados Unidos. Normalmente no nos quedan. Los productores se encargan de llevarlo a donde están los clientes que pagan por ello. Y dije, aquí de seguro hay clientes como yo apasionados del café en México que lo quieren y obviamente si lo mandamos a Europa o a Estados Unidos sin intermediarios, podríamos tener casi el mismo precio que el que compran ahí en el súper en cualquier parte en Estados Unidos o en Europa. Y así arrancó la idea, cómo crear una página web que estuviera en inglés, porque es el idioma universal de Internet, y que así una vez que abrieran la cajita y vieran que hay adentro, los productos venían en español y la gente pudiera probar cafés de diferentes zonas de Chiapas. Empezamos en febrero del 2013. Después de eso, un mes y medio, una aceleradora de empresas que estaba en Silicon Valley y empezaba a traer acá a México dinero para poder fondear empresas en etapas tempranas, invirtió dinero en nosotros cuando llevábamos como 60 envíos, una cosa así, nada. Mes y medio después, tuvimos que renunciar a nuestros trabajos, irnos a la Ciudad de México 6 meses a un proceso de aceleración de empresas
para aprender más de comercio electrónico. Perdón, Luis Miguel, ¿cómo contactaron con esa fondeadora? Precisamente porque el Startup Weekend es un evento global y entonces ellos vieron que ganamos el primer lugar, lo cual fue un aplauso y un abrazo, pero ya teníamos clientes gracias al experimento de ese fin de semana de crear la página web y hacer que la gente comprara. Entonces, por un lado, preguntamos a los productores si esto iba a ser una solución para ellos y por otro lado, clientes pagaron lo que dijimos que íbamos a hacer. Mes a mes te llega una cajita hasta tu casa con diferentes cafés orgánicos de Chiapas. Y así la gente empezó a comprar automáticamente. Ellos supieron que ganamos el Startup Weekend y luego nos dijeron, oye, ¿cómo vas? Platícanos cómo han avanzado en estos 2 meses casi. Y a partir de eso empezamos una relación, empezamos a trabajar con ellos e invirtieron dinero en nosotros para poder hacer esta expansión de la empresa. Increíble, es maravilloso y aparte como lo cuentas con esa pasión, me encantó. Ha sido... El punto es, sí, es que yo creo que así presentaste tu proyecto y contactaste, ¿no? Bueno, entonces el punto es, identifica el problema local y piensa global. Muchísimas gracias, nos vamos a un corte y regresamos a Ciudadanía Divergente a través de R&R Radio Digital. Bueno, pues estamos de vuelta en Ciudadanía Divergente con Naira Espinosa y con Luis Miguel Coutinho, dos emprendedores que han pues superado muchas vicisitudes y a la vez están al pie de lucha para continuar en la expansión de sus emprendedurismos. En esta ocasión, pues quiero darle la palabra a Naira Espinosa que nos cuente, pues desde su perspectiva como asesora en comercio exterior de empresas chiapanecas, ¿cuál es la perspectiva que ve ella a los productos chiapanecos para incursionar en los mercados internacionales? Adelante, Naira. Hola, Enoch, buenos días. Y también a tu auditorio, María Elena, muchas gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, Chiapas es un estado que es 100%, bueno, no 100%, ¿verdad? Pero uno de sus grandes sectores es la agroindustria o lo agrícola, y con productos de mucha calidad que son aceptados en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva? Creo yo que si cumplimos con los paradigmas o los requisitos de inocuidad y calidad que cada país importador solicita y requiere para los productos agrícolas, tenemos grandes posibilidades. De hecho, se le está apostando al sector agrícola que sea el sector que mayor recuperación tenga pospandemia, puesto que podrán dejar de consumir cualquier cosa, pero el ser humano no podrá dejar de comer, ¿verdad? La balanza comercial de México muestra que el sector que no tuvo déficit, sino que al contrario se mantuvo con un superávit, fue el sector agropecuario. Y es por ello que se le está apostando todo a que tenga una gran aceptación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas? Son muy altas, siempre y cuando el sector agropecuario en Chiapas esté dispuesto, pues, a invertir, a cumplir con normas de calidad, de inocuidad, que es lo más importante, ¿no? Que tenemos que son las barreras que tenemos que saltar para poder internacionalizar nuestros productos. Entonces... ¿Y cuáles son los productos que les ves mayor potencialidad actualmente en Chiapas? Bueno, Chiapas, sin lugar a dudas, el café, de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? El café es uno de los principales de los productos agrícolas chiapanecos que ya tienen presencia a nivel mundial. Tenemos al mango ataulfo, al plátano macho, la miel también tiene ya gran aceptación a nivel mundial. Sin embargo, el limón persa. Sin embargo, es importante decir que a pesar de que Chiapas produce o ya tiene productos en mercados internacionales, muchas veces son los intermediarios o las empresas de otros estados que vienen y se llevan los productos chiapanecos y que son los que exportan.
Entonces, uno de mis trabajos o uno de los objetivos de NAESBA International Consulting es precisamente devolverle al productor el lugar que le ha quitado el intermediarismo y que sean ellos directamente los que exporten sus productos al extranjero. Oye, Naira, con referencia al sistema de precios, ¿cómo se maneja? Porque, por ejemplo, yo he visto en Chedraui, la semana pasada que fui, estaba 25 pesos el kilo de limón sin semilla, y de repente yo veo que una tiendita allí cerca de mi casa está vendiendo 2 kilos por 15 pesos, a 7.50 el kilo de limón. Entonces es un abismo entre 7.50 y 25. ¿Cómo está eso? Y te vas a espantar más cuando yo te diga que el productor lo estuvo vendiendo en 4 pesos. Es precisamente ahí la desventaja y en donde muchos países están con el propósito que trae la FAO para el 2050 de la seguridad alimentaria. Uno de los puntos a cumplir, por así decirlo, es el comercio justo, que cada quien o cada participante de la cadena de suministro o de valor de suministro obtenga por su trabajo el recurso o el precio o el beneficio justo, ¿no? Por eso se llama comercio justo. Entonces, es importante eso, ¿no? Quien se lleva actualmente el mayor beneficio de un producto es el intermediario. Tú vienes, le compras al productor a 4 pesos, se lo vendes al del mercado en 8, él lo vende en 14 y mira el del supermercado cuánto no se lleva. Entonces, ¿quién dicta eso? Pues la demanda, ¿no? Pero hay un comercio injusto, por así decirlo. Entonces, esos precios no los podemos controlar. Los precios los dictan las centrales de abastos y en México hay un sistema que lo determina, ¿no? Que está fuera del alcance del productor. Gracias, Naira. Pues vamos a un corte comercial y regresamos a Ciudadanía Divergente. Bueno, regresamos a R&R Radio Digital. Estamos en Ciudadanía Divergente, pues con grandes invitados como siempre, como Naira Espinosa Vázquez, directora de NAESBA International Consulting, y Luis Miguel Coutinho, socio fundador de mycoffeebox.com. Bueno, vamos a seguir platicando. Ahora queremos que nos cuenten ustedes cómo piensan ustedes que debe de hacerse el engranaje entre el productor, el medio de distribución y finalmente el cliente para que seamos eficientes como mecanismo económico. Adelante, siéntanse en la libertad de aportar cada uno de ustedes esas ideas y los escuchamos con atención. En el caso hablando de café, está determinado por la bolsa de valores el precio. Se hace como un commodity y para esto se empezó a ver cómo ayudar entre todos a los productores precisamente. Una es teniendo un precio más a lo que dice la bolsa de valores, tienes una certificación de comercio justo y una certificación de orgánico, que en Chiapas, gracias a tal vez la pobreza que teníamos y no poder utilizar tantos químicos, hemos mantenido que los productores sean orgánicos. Y cuando en Oaxaca se empezó esta idea de estar certificando, fue más sencillo que nuestros productores se pudieran ir certificando en orgánico. Es algo costoso que al final va a poder incrementar un poco el precio para los clientes, el estar comprando algo orgánico o algo no orgánico, pero esto le va ayudando al productor también. Y lo más interesante que a mí me encanta de esto es que con el Internet podemos quitar intermediarios precisamente de la cadena de valor. Hacemos que del productor llegue a nosotros la paquetería y el cliente final. Y de esta forma es como mycoffeebox está ayudando a los pequeños productores a que tengan hasta 6 veces más ingresos que antes cuando les compraban para poder exportar en montones. Entonces, es una de las cosas que nosotros hemos hecho desde hace 8 años para proteger eso. Creo que el 80% de nuestros clientes, cuando le preguntas por qué no compras el café en el súper o en la cafetería cercana, lo compran con nosotros porque ayudan a pequeños productores. Ellos saben esa parte, está muy clara desde que nos creamos para poder apoyar a pequeños productores. Y por eso viene cada uno con las diferentes zonas de Chiapas de donde son, cuántos productores son, la nota de captación. Viene muy explicado para que el cliente tenga la conciencia de qué está comprando y que no sea simplemente escoger algo porque tomo café, sino
comprar con responsabilidad. Luis, perdón que te interrumpa y a lo mejor voy a debatir un poquito aquí en este punto contigo sobre la certificación de los orgánicos. Es muy difícil que un productor se pueda certificar como orgánico, porque estamos hablando que tiene que tener un radio a la redonda de que nadie más use agroquímicos o químicos. Entonces, eso es lo difícil, eso es lo costoso. Y hablaste de un punto muy importante para que... bueno, por ejemplo, la Unión Europea hizo un pacto verde. El pacto verde es que en determinado tiempo todos los productos que ingresen a la Unión Europea tienen que ser forzosamente orgánicos. ¿Qué se persigue aquí? Vuelvo a repetir, en la agenda de la FAO de la seguridad alimentaria persiguen 3 puntos bien importantes y uno de ellos es que los productos sean amigables con el ambiente, por ende tienen que ser orgánicos, tienen que ser inocuos. Una palabra bien importante, la inocuidad, ¿no? Inocuo es que no le hace daño a los que lo producen, no le está haciendo daño al ambiente y tampoco le va a hacer daño al consumidor final. Por lo tanto, el ser orgánico tiene que cumplir también con la inocuidad necesaria, ¿no? Entonces me llama la atención precisamente eso, que hables de productores certificados, porque es algo muy costoso, algo muy difícil que se dé, y además hablando del precio, del comercio justo, que también eso está promoviendo la Unión Europea al exigir que sea orgánico, que exista un precio justo al productor, es precisamente eso. Yo estuve en un seminario de Pacto Verde y en donde estuvieron senadores de España, Panamá y otros países, y entonces ellos decían, bueno, tú exiges, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio justo porque sea orgánico? Porque al momento de no usar agroquímicos, estamos hablando de la reducción de una producción del 40%. Entonces, es algo bastante importante. Voy a producir algo orgánico para que me paguen como algo convencional. Creo que es un buen punto que tenemos que analizar, y si tú estás haciendo eso de pagar un buen precio por el producto orgánico, la verdad es que yo te felicito, porque es muy raro encontrar a ese tipo de personas, ¿no? Precisamente algo que hicimos nosotros no fue arreglar la cadena de valor, sino trabajar con pequeños productores que ya estaban organizados en cooperativas y que ya tuvieran por muchos años estos certificados orgánicos nacionales e internacionales para poder ayudarlos, ya que era demasiada inversión lo que ya habían hecho en tener constantemente, año tras año, las certificaciones de comercio justo, de orgánico, de bird friendly, de muchas otras, precisamente porque ya exportaban. Pero al final la exportación que hacían tenía que ver con el precio del commodity en la bolsa de valores, más los plus de cada certificación. Pero si le decimos al productor, con nosotros no va a haber consignación, crédito o algo más para que te podamos pagar luego en tu comunidad sin moverte, sin tener que preocuparte con todos los demás problemas, y nosotros nos encargamos de hacerlo llegar al cliente final, pagándote lo mismo que te pagaba tal vez el japonés o el europeo, pero ya hacemos directamente aquí porque yo puedo tener menos intermediarios con el internet para poder llegar a los clientes finales. Y es así como tenemos muchos clientes en más de 70 ciudades que les llega una cajita como esta, precisamente con diferentes cafés orgánicos certificados, porque no tenemos otra más que cafés orgánicos certificados de pequeños productores, que están precisamente en cooperativas, porque uno, está imposible hacer, pero entre varios, precisamente con esto, teniendo varios productores de la misma zona, que todos están en esta política de no utilizar químicos, de poder mantener el certificado, eso les ayuda muchísimo. Y lo que más me encanta es cada vez que voy a una comunidad de pequeños productores y platicando con ellos, al lado de un arroyo, de un río súper claro, cristalino, que se nota ahí los procesos que tienen precisamente para poder hacer eso, y que lo que tengan al lado esté tan limpio, es precisamente que cuando les preguntas la parte de orgánico, ellos no lo ven tanto en la certificación o que está de moda en la Condesa o en Europa que están consumiendo eso. Lo ven más en que esa es la única tierra que le van a dejar a sus hijos y por lo tanto tienen que mantener la parte orgánica para poder dejarles algo bien. Entonces, a mí me encanta esta parte porque estamos ayudando precisamente a toda la flora y la fauna, porque tienen que ser árboles que den sombra al café y que de esa forma estemos completando muchísimo para el cliente comprar algo que está ayudando a Chiapas, al pulmón de México y a todo el mundo.
Qué interesante, porque fíjate que hace un año, año y medio más o menos, yo estuve en una finca en café que el dueño es el que trajo la denominación de origen o logró la denominación de origen del café en Veracruz. Esa finca es autosustentable, es lo que tú decías, no tienen que, o sea, dentro de la misma finca obtienen todos los recursos para poder producir el café, árboles que le den sombra al café, agua que tiene que ser completamente limpia, etc., ¿no? Entonces, interesante porque un producto mexicano, se ganó el premio en el año pasado en una feria en China como el mejor producto exportable. O sea, de todo el mundo, el mejor producto exportable fue un producto mexicano y precisamente por ser un café orgánico de una finca autosustentable, y qué bonito que se preocupen por ello, ¿no? Porque lo más triste es que antes aparecíamos en el top 10 de los países con mayor exportación de café al mundo y ahora ya no aparecemos ni siquiera en el top 10, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque hay muchos que se están dedicando a la especialización del café. El café que más se exporta es el café en grano, pergamino, y entonces la aceptación del café especial es un poco menor, el mercado se reduce, porque pues obviamente entre más especialidad tenga, menor es tu mercado y por lo tanto hemos dejado de aparecer en el top 10 de países exportadores en cuestión de café. Disculpe, Naira y Luis Miguel, ¿cómo lograr entonces avanzar competitivamente en los mercados internacionales? Creo yo, María Elena, que sin lugar a dudas, no solo basta tener un producto de calidad. Siempre he dicho a las personas o empresas que se acercan a mí, o a Naesva, tratamos de dejarles claro que no es lo mismo exportar X producto a un producto agrícola. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú produces este tipo de lapiceros y vas y haces un comercial de publicidad y propaganda y puedes lograr captar adeptos que les guste, ¿no? O que les guste tu producto. Sin embargo, en lo agrícola es muy diferente. Nosotros, como productores, tenemos que adaptarnos a las necesidades del país importador. Es decir, te pongo un ejemplo. Chiapas está haciéndose más extensiva su producción de aguacate Hass. Y tenemos una muy buena extensión territorial de aguacate Hass. Se han acercado ya 2 productores a Naesva. Y nos encontramos que el aguacate que se puede exportar es el michoacano, el producido en Michoacán, todos los que se producen en todo el territorio nacional, que no sea en Michoacán, no se puede exportar. Entonces es ahí donde nosotros nos tenemos que adaptar. Yo como productor tengo que hacer un análisis de qué producto agrícola requiere cada país importador, para empezar. En segundo lugar, lo que yo recomiendo es analizar qué países tienen ya protocolos de fitosanidad y de inocuidad firmados con México y por ende de esos productos, cuáles son los que podemos exportar de aquí de Chiapas. Son muy pocos. Entonces, es analizar de qué productos de los que ya hay aquí que producimos podemos enviar a qué países, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, aquí Luis Miguel decía, bueno, ya hemos mandado a Rusia, sí, efectivamente, acabo de estar en un evento en donde Rusia está demandando café, está demandando aguacate de México para sus importaciones, que son muy pocos, ¿no? Entonces, esas son las expectativas. Se tiene que hacer un análisis de un plan de exportación. Ok, ¿algún comentario, Luis Miguel? O sea, obviamente ahorita lo que necesitamos para los exportadores siempre es vender, en el caso del café, vender en verde,
porque es mucho el tiempo que está en traslado a esos lugares. Primero, cumplir, como dice, con todos los requisitos que se tienen que hacer por cada país, pero lo más interesante es buscar esa asesoría para ver qué país quieres hacer. No nos podemos ir con café hacia el sur, porque pues, por allá hay mucha producción también, pero sí tenemos que ir para el norte o cruzar el océano para poder ir a otros lugares. Sin embargo, ya hay muchos compradores internacionales que vienen aquí precisamente buscando y conociendo cada zona y luego educando al productor para poder cumplir con eso en un futuro y tener esa certeza de que vas a poder llegar a esos países. Pero en nuestro caso, con el comercio electrónico, estamos tratando de no solo evitar llegar a esos intermediarios o esos compradores o esos brokers que le llaman, sino llegar directamente al cliente final. Entonces, nosotros tal vez no mandemos una tonelada o un gran contenedor en un barco, sino mandar más una caja vía FedEx, DHL y llega a Alemania y el cliente final que pidió 2-3 kilos ya tiene su ración para 1 o 2 meses. Y en nuestro caso, esa es la forma en que lo manejamos. Y precisamente muchos clientes que vienen a nuestra tienda en Chiapas, que ya ahora tenemos una estrategia omnicanal que estamos presentes offline, online, le podemos enviar desde la comodidad de la sucursal en Tuxtla hasta Inglaterra o Estados Unidos el producto al cliente sin que él se preocupe con tanto. Pero estamos hablando de productos o de cantidades menores, ¿no? A una exportación donde obviamente las aduanas inmediatamente dicen, viene un contenedor gigante, veamos si tiene todo en regla porque no sabemos a quién le va a llegar al cliente final. Y entonces se necesita cumplir con todos esos para poder hacer exportaciones. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir aclarando todos estos puntos en el próximo bloque. Vamos a un corte y regresamos a Ciudadanía Divergente a través de R&R Radio Digital. Pues regresamos a Ciudadanía Divergente, aquí por R&R Radio Digital y con 2 agentes ciudadanos de cambio desde las trincheras empresariales en Chiapas, a Luis Miguel Coutinho y a Naira Espinosa, quienes están abordando temas apasionantes para el futuro de Chiapas, fundamentalmente la industria del café y el proceso de exportación y las necesidades que se requieren para que los chiapanecos podamos ir exportando, incursionando en los mercados internacionales. Yo quisiera hacerles una pregunta a ambos y que vayamos un poco pues, precisando ya estrategias mucho más concretas de lo que se requiere para la construcción de una cultura de consumo del café, tanto a nivel internacional como a nivel local. No sé quién de ustedes dos lanza la primera argumentación. Adelante. Pues en nuestro caso, en consumo, precisamente una de las ideas era apoyar a pequeños productores, pero al otro lado, apoyar a la cultura de consumo de café en México. No la tenemos, o sea, no es tan fuerte como otros lugares que tienen más consumo. Y en México vamos muy bajos todavía en el consumo anual por persona. Y países como Brasil aumentaron su consumo por persona precisamente con diferentes programas de repente en consumo de café con leche en las escuelas. Pero ¿qué pensamos en darle a los niños café? Normalmente dices, no le voy a dar café a mis hijos, pero porque estamos pensando en el soluble, en el que está lleno de químicos y no estamos pensando en el natural que tenemos en Chiapas. Imagínate consumir ese cafecito rico, tal vez más leche que café, pero que le puedas dar ese consumo a nuestro propio estado o a nuestro propio país de este producto tan bueno que tenemos. Entonces, aparte de eso, es ir educando al cliente cómo identificar un buen café. No sabemos cómo hacerlo. Nos vamos visualmente nada más en ver una bolsa bonita, pero necesitamos ir educando eso. Nosotros tenemos cataciones virtuales ahorita en la pandemia, no lo podemos hacer físicamente acá, pero cataciones virtuales con gente de todas partes del mundo que quieren conocer de café. Entonces les mandamos el kit de café para que tengan varias pruebas y empezamos a hablar de todo, de la historia de cómo llegó el café a México, cómo llegó a Chiapas, cómo se prueba, cómo identificar diferentes cosas de eso para poder ir educando al cliente. Va a ser muy difícil, muy tardado, pero al final necesitamos cada quien ir poniendo de eso. Cuando venga gente de fuera a Chiapas, educarlos en que consuman el café y que no solo se vayan por aquel procesado soluble que es instantáneo y rápido, sino más bien poder hacer algo que ayude a diferentes pequeños productores y que consuman de una mejor manera, porque cuando ven un buen café, les cambia todo. Estamos muy acostumbrados tal vez en la mermelada o la vainilla a tener los sustitutos, pero cuando pruebas el verdadero sabor de una mermelada hecha en casa o hecha muy bien artesanalmente como antes,
es increíble los sabores. Lo mismo pasa con el café, cuando se pasan de soluble a los normales, naturales, recién molidos, es el olor, es increíble, es la taza, se siente algo diferente y luego hasta se olvidan de ponerle azúcar o leche, porque están acostumbrados todos a que sabe feo el café y le tienes que poner 2 de azúcar, 2 de tal marca de endulzante y 2 de leche para que sepa lo que siempre te sabe, pero tratar de esconder el sabor al café. Pero cuando pruebas los buenos cafés, notas las diferencias. Definitivamente, estamos hablando de la construcción de cultura de consumo, pero no solo lo debemos de hacer a nivel local para el café, lo debemos de hacer también con otros productos. Hoy en la mañana que pasaba por las calles del centro de Tuxtla, reparé en ese pozol que venden con un platito arriba de cacahuates, ¿sí? Uh-huh. Y eso en realidad lo que está haciendo es haciendo una cultura de consumo de no solo la bebida, sino también el complemento que es el cacahuate, ¿no? Yo digo, bueno, entonces por per cápita muy probablemente vamos a ir avanzando en un consumo cada vez mayor por parte de los chiapanecos de un producto que estamos produciendo en las regiones de los valles centrales de Cintalapa, por ejemplo, ¿no? Naira, ¿qué nos puedes opinar con referencia a esa construcción de la cultura de consumo? Fíjate que creo que es bastante interesante, bastante necesario que hagamos algo por esa cultura de consumo o educación. Tenemos que educar a nuestra gente a consumir lo local. Tristemente, en el sistema agropecuario somos expertos exportando la materia prima y también expertos en comprar lo que nos lo regresan, pero ya procesado. ¿Por qué? Porque no tenemos agroindustrias, ¿no? Aquí Luis Miguel decía, perdón, que pues mucha gente consume el café, el Nescafé bueno, no le estamos haciendo comercial, ¿verdad? El café soluble, de X marca, y no consume lo natural. Voy a mencionar nuevamente a esta finca donde yo fui. Bueno, la intención era que yo me quedara como directora general, ¿verdad? Pero no me gustó. Pero, ¿qué aprendí ahí? Por ejemplo, todo a su alrededor son pequeños productores de café. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Consumir el café soluble. Y me decía este doctor que le ponen sorgo, le ponen semillas y lo que menos tiene es café. Qué triste, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle a nuestra gente a qué es un buen café. Ahí aprendí que hay café con tonalidades de vainilla, bueno, aquí Luz no me va a dejar mentir, ¿no? Entonces, tienes que ir aprendiendo a tomarle gusto a ese arte, porque es un arte, para mí es un arte, ¿no? Entonces, hace falta educar al productor, educar a la población, porque no tenemos ni educación ni esa cultura. Ellos siempre se quedaban con los desechos y tomaban eso, lo feo. Si empezamos a educar al productor a saber catar un café, que identifique cómo lo siente el consumidor final, su café súper increíble, cambia todo. Porque a partir de ahí es donde hasta llega un orgullo de ellos de decir, wow, o sea, yo puedo crear esto. O sea, porque siempre prueban lo último, lo que les quedó, las sobras, lo que ya ni quedó rojo, que quedó no maduro. Y obviamente les sabe feo y prefieren mejor tal vez el soluble de los productores, es más fácil. Pero y no es solo en el café, Luis Miguel, no es solo en el café, en toda producción que se exporta, lo mejor se va para otro país y nos quedamos con lo peor, ¿verdad? Entonces, creo yo, y post pandemia, se habla de que tenemos que educar a nuestra gente a consumir lo local. Y nos podemos dar cuenta también en el mercado que habló ahorita Enoch, por ejemplo, Chiapas, aquí en Los Altos producimos verduras, hortalizas, y y traemos desde Puebla, que está cultivado con aguas negras, ¿no? Y pero con eso estamos nosotros felices. Entonces, creo que una de las cosas es educar al productor, educar al consumidor, para que podamos consumir y aprender a consumir. Obviamente tenemos que hacer tal vez unas modificaciones, porque el café para una población extremadamente pobre en Chiapas es un producto de lujo. Sí. La verdad, no podría tener acceso. Y la FAO en su
agenda del 2050, vuelvo con eso, es que los productos estén al alcance de todos a muy buen precio, y creo que ningún país, o por lo menos Chiapas o México, no lo lograría. Sí. Vivimos en una población extremadamente pobre, y para poder consumir café, pues yo digo, o comen sus tortillas o toman el café, ¿verdad? Me encantaría que en el próximo bloque habláramos precisamente de esto, aparte de por qué los productos de calidad, aunque sean de nuestros productores, tienen que ser tan caros, ¿no? Porque precisamente de eso habla el director general de la FAO. ¿Por qué los productos de calidad, saludables, tienen que ser tan caros y por ende no están llegando a la mesa de todos los estratos sociales? Muchas gracias por sus aportaciones y regresamos. Pues regresamos, estamos nuevamente aquí en Ciudadanía Divergente a través de R&R Radio Digital con nuestros invitados Naira Espinosa Vázquez y Luis Miguel Coutinho. Pues vamos con la siguiente pregunta para que nos puedan aportar sobre sus emprendimientos. ¿Qué requieren los proyectos como el que ustedes están desarrollando para seguir su cauce, para seguir creciendo y para impactar en las regiones de Chiapas? Adelante, por favor. Bueno, en nuestro caso, que hayan otros, así dices, o sea, tenemos que educarnos desde las escuelas, las prepas, universidades, a que debemos de dejar de pensar en venderle solo a Chiapas. Cuando salgas y vas a hacer un negocio, no es cómo le puedo vender solo a los de Chiapas, sino cómo hacer para que traigamos el dinero de fuera. O sea, el turismo ahorita es algo muy fuerte también en Chiapas, pero fíjense ahorita, simplemente con la pandemia perdimos mucho de ese flujo y ahorita con comercio electrónico nosotros no lo sentimos. Creo que si yo hubiera empezado primero una tienda física y después me hubiera ido a internet, hubiera sido muy doloroso, pero nosotros del inicio fue una página web para vender afuera. Y la gente no dejó de consumir café, al contrario, empezó a consumir más porque estaban en su casa más tiempo y entonces querían que les mandáramos más café. Pero acá el plan es que nuestra idea desde el principio fue global y todos debemos de tener eso desde la educación básica para decir, cuando empecemos a vender algo, cuando quiera yo emprender algo, no solo es acá. Sí, voy a probar primero en Chiapas tal vez, pero el plan es que yo le venda a todo el país o a todo el mundo. Muchas gracias. Adelante, Naira. Creo yo, y sí tocó Luis Miguel, 2 puntos bien importantes: la educación. No hay cultura, no hay educación en los productores. Ese es un punto álgido. No hay capacitación de ningún tipo, ni empresarial, ni de técnica, ni nada. Entonces creo yo necesario empezar a trabajar de forma tripartita, o los 3 ejes, que es el productor, las escuelas y el gobierno. Tenemos que, y bueno, si le metemos, ahorita ya se habla 4 ejes, ¿no? La sociedad, que es el consumidor. Es necesario unir esfuerzos porque solos no se puede hacer. Tenemos una cultura en que todo el productor quería que el gobierno el gobierno les diera todo y les proporcionara todo. Actualmente estamos viviendo la triste realidad de que no hay apoyos federales que puedan apoyar al productor. Entonces es necesario primero educarlos, luego buscar fuentes de financiamiento, que tampoco lo tienen. Y entonces creo que de esa forma poder lograr que en Chiapas dejemos de ser productores de materia prima y poder buscar ser productores de productos ya con un proceso, ¿no? Productos terminados, que es básicamente la agroindustria, que no la tenemos. Es triste cómo ver que del centro hacia el norte hay muchos estados, que son completamente agroindustriales, ¿no? Y nosotros simplemente nos tenemos que conformar con que haya el abasto suficiente de materia prima. Creo que es un proceso bastante difícil de obtener. Necesitamos ser emprendedores transnacionales y tras estados también. Nosotros pensamos en eso, cómo hacer esta tienda en Monterrey. Y la tienda de Monterrey nos ayuda para todos los envíos de Estados Unidos, precisamente por la cercanía. Lo mismo que pagamos con las paqueterías en Tuxtla,
nos tardaba 5 o 7 días. Cuando lo mandamos de Monterrey llega a veces en 1 o 2 días. Y eso es porque tratamos de saltar el centro de México, porque normalmente cuando emprendes algo tal vez te vas a Puebla, a Veracruz, a México. Y nosotros dijimos, vámonos hasta allá arriba. Y pusimos una tienda igualita a esta en Monterrey precisamente para poder hacer los envíos a Estados Unidos más rápido. Pero siempre estamos acostumbrados a que vengan todas las grandes marcas a Tuxtla y se lleven el dinero. ¿Por qué no vamos nosotros ahora? Pero tú tienes que educar al productor, a que deje de ser productor y se convierta en empresario. Para que la gente lo Pero diga. no tienes que salir de tu estado para lograr ser empresario y poder hacer una agroindustria. ¿Por qué no generar aquí los empleos que vas a ir a generar a otro lado? Mejor lo generas aquí y haces el círculo de la economía mucho más perfecta. Ok, pues muchísimas gracias por sus aportaciones, son sumamente valiosas. Obviamente en la variedad de opiniones y puntos de vista se enriquece uno bajo esta visión pues de generar riqueza y traer también el desarrollo a nuestras regiones, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a otro corte y regresamos a Ciudadanía Divergente a través de R&R Radio Digital. Somos ciudadanos agentes de cambio y estamos en Ciudadanía Divergente a través de R&R Radio Digital. Gracias a Luis Miguel Coutinho y a Naira Espinosa por haber aceptado conversar con nosotros. Quiero hacer una recapitulación de los elementos más importantes que se han vertido acá. Una de las cosas es la importancia del mercado interno, pero también el buscar alternativas fuera de Chiapas para precisamente ir capitalizando los esfuerzos empresariales locales. Precisamente digo, no está peleado con hacer empleos fuera. O sea, nosotros fuimos a abrir a Monterrey una sucursal que está ahí por la zona del TEC de Monterrey, pero le traemos más dinero a los productores de la gente de Monterrey, de San Pedro. Entonces, está genial. Claro, es importantísimo. Yo recientemente conversaba con un empresario local de unas franquicias restauranteras y me decía, si nosotros no hubiéramos salido fuera de Tuxtla, nos hubiéramos capitalizado, no hubiéramos podido seguir el crecimiento de nuestros restaurantes en Tuxtla. Entonces, sí es importante ese ir y venir de las inversiones de tal forma de que podamos ir pues ampliando la base de la productividad de nuestras empresas, de nuestras regiones, pero también la creación de empleos. Adelante, Marilena. Bueno, pues muchas gracias, Enoch. Invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia, a hacer una conclusión breve de sus empresas y de su filosofía. Adelante, por favor. ¿Podemos empezar con Naira? Sí, perdón. Yo estaba esperando que empezara Luis Miguel. Pues, ¿qué les puedo decir? Los productos chiapanecos agrícolas tienen gran presencia a nivel mundial. Tenemos productos de mucha calidad, que si cumplimos con las normas y requerimientos de los países importadores, que son muchos los que requieren de estos productos, tenemos muchas posibilidades de poder emprender en el extranjero, ¿no? De ser exportadores. Y bueno, Naesva International Consulting, empresa que dirijo, pues está a sus órdenes para poderlos guiar paso a paso en todo este proceso, desde las certificaciones de sus huertos, de sus empacadoras, hasta elaborarles un plan estratégico de exportación. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta a cada uno de ustedes. Gracias. Adelante, Luis Miguel. Pues yo los invito a tomar café orgánico de Chiapas. Si es aquí con My Coffee Box, qué mejor. Tenemos abierta la sucursal nada más de la 11 Poniente entre Tercera y Cuarta Norte en Tuxtla. Y en Monterrey estamos en Luis Elizondo 204 en la Colonia México, muy cerquita de Garzazada. Pueden venir a consumir desde una bolsita de 100 gramos para regalos, para otras cosas o una bebida. Los esperamos para que apoyen a los pequeños productores chiapanecos certificados en orgánico. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias, Naira. En realidad, estos esfuerzos son importantísimos. Nosotros así lo vemos desde Ciudadanía Divergente para dar a conocer que en Chiapas se puede construir empresa y que podemos ser exitosos y podemos ser competitivos internacionalmente. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes.
Pues gracias por acompañarnos a través de R&R Radio Digital. Estamos en Ciudadanía Divergente. Nos vemos en el próximo programa.